Hoy vamos a tratar un tema muy bonito que el Señor me decía hace un rato antes de empezar live. Me decía, hoy vas a hablar de 3 cosas, Ari. Vas a hablar de, bueno, en sí es una batalla que tenemos constante, es una batalla con 3 enemigos fuertes. ¿Cuáles son nuestros 3 enemigos en la tierra? Los espíritus inmundos son fuertes, pero ya vimos que tenemos el poder de vencerlos. Tenemos otro enemigo que es el mundo. ¿Qué significa el mundo? La corriente del mundo. Todo lo que se hace en la tierra que se ha normalizado y que trata de jalarnos. Trata de que nosotros pensemos que el mundo, que todo lo que es pecado está bien. Por eso dice la Biblia, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ese es otro enemigo, el mundo. Y el otro es nuestra carne. Entonces son 3 enemigos que tenemos que enfrentar en nuestra vida espiritual cuando el Señor nos despierta espiritualmente hablando, cuando resucita nuestro espíritu en nosotros mediante la fe en Jesús. Entonces vamos a estudiar los pasajes bíblicos acerca de esto, de estos 3 enemigos. Ya les digo el primero. Bueno, vamos a ver primero Gálatas 5 y nos vamos a ubicar en el versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Miren que ahí ya nos está hablando del Espíritu el Señor. Para los que dicen, ay, no mencionó la palabra Espíritu, qué miedo. Espíritu, todo lo que tenga que ver con Espíritu son demonios. No, todo lo que sea Espíritu no son demonios. Todos tenemos un Espíritu. Todos los seres humanos tenemos un Espíritu. Tenemos espíritu, alma y cuerpo físico, sino que no los discernimos y no aprendemos a distinguir la diferencia entre espíritu y alma. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera que existe. ¿Por qué? Porque está dormido. Porque lo primero que murió en nosotros cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén fue el espíritu. Sí. Gálatas 3:16, gracias Leo. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Entonces, mucha gente no sabe que tiene espíritu. Piensan que solamente es alma y cuerpo físico. Y no, tenemos espíritu. Muchas veces la Biblia discierne o hace distinción o diferencia entre el espíritu y el alma, como dice, por ejemplo, cuando habla de la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo que penetra el espíritu y el alma, las diferencias, y no diría solamente espíritu o diría solamente alma, dice espíritu y alma. Entonces ahí nos damos cuenta de que además de esta carne física que podemos ver, tenemos un alma y un espíritu. Tenemos que ser conscientes de ese ser interior que hay en nosotros. Solamente que a veces cuando nosotros no hemos creído en Jesús, la mayoría de veces sucede, por ejemplo, las personas que practican la brujería, la hechicería, ellos saben estos conceptos. Ellos saben que hay espíritu en el ser humano y saben cómo aprovechar que muchas veces la persona tiene el espíritu dormido. Entonces, nosotros hoy vamos a escuchar, a escudriñar la palabra. Dice aquí, andad en el espíritu. El espíritu es muy diferente al alma. Dice en Eclesiastés 12:6 que el espíritu vino de Dios, que cuando morimos vuelve a Dios que lo dio. El espíritu que está en nosotros, que habita en nosotros, es un regalo que Dios nos entregó. Es nuestro hombre interior. Pero en el momento que el hombre peca, se separa nuestro espíritu de Dios, es decir, que muere. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Dios es vida. ¿Sí me hago entender? Lo que le pasa a Satanás. Satanás está separado de Dios, sigue existiendo, pero está muerto. Entonces lo mismo pasa con el espíritu de una persona que no busca a Dios, que no cree en Dios, que no le interesa a Dios. Está separada de Dios. Es decir, que su espíritu está muerto. Entonces, a veces el Señor me muestra las personas con su espíritu dentro dormido. Una persona puede estar hablando así como yo, una persona normal, pero por dentro su espíritu dormido, muerto, separado de Dios.
¿Qué es lo único que vivifica nuestro espíritu? ¿Qué es lo único que despierta nuestro espíritu? Dice Romanos 10, 9, 13, que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, que ponemos nuestro cuerpo físico, nuestra carne, dormido o muerto, son dos expresiones que usa la Biblia. 3, dormido, muerto y apagado. Y las tres significan lo mismo, están separados de Dios. Bueno, Jesús. Entonces, a ver, perdón, me hizo olvidar. Bueno, dice la palabra del Señor que nosotros debemos, que nosotros debemos encender nuestro espíritu, que es una expresión que usa, debemos permitir que el Señor lo resucite, otra expresión, o que lo despierte. Son tres formas de decirlo. ¿Y a qué se refiere? Eso que dice que confesemos con nuestra boca que el Señor es el Señor. Nuestra carne, nuestro cuerpo físico debe unirse a nuestra alma, que es la que dice en Romanos 10, 9, 13, debemos creer con nuestro corazón que Jesús resucitó. Entonces se unen el cuerpo físico al declarar con la boca y se une el alma al creer con el corazón que Jesús es Dios hecho hombre que murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando hacemos esa declaración de fe, cuando decimos Jesús murió en la cruz por mis pecados y resucitó, por eso es mi Señor y Salvador, estamos creyendo, estamos uniendo, haciendo como una especie de chispa que hace que nuestro espíritu se despierte. Y entonces ahí viene un bautizo del que habla la Biblia, el bautizo del Espíritu Santo, porque todos debemos ser bautizados en agua y en espíritu. Cuando dicen espíritu, ¿a qué se refiere? A que el Espíritu Santo debe entrar en nosotros. ¿Para qué? Para que ese momento en el que nosotros abrimos los ojos, el Espíritu Santo comience a actuar en nosotros y estando vivificados, comencemos a vivir en el Espíritu. Lo que dice la cita que estoy leyendo. Dice en Gálatas, para la persona que me pregunta en dónde estamos, Gálatas 5, 16. 2, el del agua y el del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Miren, aquí ya dice en el espíritu, despierten a su espíritu. Ustedes tienen que despertar a su espíritu llenos del Espíritu Santo. Es la única forma en la que podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios. Ahora, si una persona está todavía separada del Señor, no le interesan las cosas de Dios, pues sigue viviendo normal con su alma y su cuerpo físico, pero con su espíritu dentro apagado, dormido. Entonces recibe palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pero no entiende absolutamente nada de lo que se le dice o de lo que lee. Entonces es necesario que usted crea en la sangre de Jesús para que la sangre de Jesús limpie su pecado, lave nuestro pecado, porque es la única forma de entrar en contacto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es absolutamente santo y nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo si estamos contaminados de pecado. Y la única forma de limpiarnos de pecado es creyendo en la sangre de Jesús. Apocalipsis 7:14 dice que Él ha lavado nuestras vestiduras, Él nos ha limpiado de nuestro pecado con su sangre. Si no fuera porque Jesús hizo sacrificio en la cruz, de morir en la cruz, no podríamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que era necesario que Jesucristo muriera, para restaurar esta condición natural en la que Dios nos creó, porque así éramos antes de que el hombre cayera en pecado. Nosotros teníamos esa relación directa con Dios, pero cuando Dios le dice a Adán y Eva, no vayan a comer de esto porque van a morir, sucede inmediatamente que comen y el espíritu se separa de Dios, se muere. Y somos expulsados del paraíso. ¿Qué es el paraíso? La atmósfera espiritual que hay sobre toda la tierra y que no podemos ver porque nuestro espíritu se durmió dentro de nosotros. Cuando despertamos nuestro espíritu por medio de la fe, podemos comenzar a ver la atmósfera espiritual que hay sobre la tierra, que es el paraíso. ¿Sí me hago entender? Entonces dice aquí que andemos en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces hace una distinción entre espíritu y la carne. Sí, pero se refiere a otra cosa. También lee lo que dijo Jesús a Nicodemo. Lee lo que dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que el hombre vuelva a nacer y que sea bautizado en espíritu y en agua.
Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Danse cuenta entonces cómo nuestro primer enemigo es nuestra propia carne. Nuestra propia carne tiene deseos que van en contra de lo que nuestro espíritu debe desear, porque nuestro espíritu, estando lleno del Espíritu Santo de Dios, obviamente busca las cosas del reino, busca las cosas espirituales, busca, como dice la palabra de Dios, poned vuestra mira en las cosas de arriba, y todo lo demás es añadidura. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Se dan cuenta? Son enemigos. Nuestra propia carne es enemiga de nuestro propio espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice que entonces nosotros hemos sido liberados de la obra de la ley. ¿Qué significa eso? Que antes de que Jesús muriera en la cruz, había un pacto de Dios con el hombre que decía que el cumplimiento de la ley no salvaba. Como Dios miró que el cumplimiento de la ley no salva a nadie, entonces decidió hacer un nuevo pacto con el hombre, que es mediante la fe en Jesucristo. Ya no es la salvación mediante el cumplimiento de la ley, porque nadie la pudo cumplir al 100%, sino por fe, por creer en Jesús. Entonces dice que estamos libres de esa ley que antes nos condenaba. Entonces ahora, por gracia, por fe, creyendo en Jesús, recibimos el regalo. Por eso es gracia, es gratis, es un regalo que nos da Jesús mediante nuestra fe en Él. Por eso dijo Jesús, el que cree en mí no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? El hombre ya está condenado. Solamente por medio de la fe en Jesús es que podemos ser salvos. Solo Jesús pudo cumplir la ley de manera perfecta, de manera correcta, porque para nosotros era imposible. Y Él la cumple y Él hace justicia. Él muere en la cruz, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Él muere por nosotros en la cruz, paga por nosotros en la cruz, toma nuestro lugar en la cruz y así el Señor nos da a nosotros vida. Entonces, creyendo en Él, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro espíritu estaba muerto en nosotros, lo resucitamos, vivificamos cuando creemos en Jesús. Esa es la forma en la que Dios nos libera de la ley, por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesús. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Miren, todo lo que dice aquí, que son las obras de la carne y que aborrece Dios, que a Él no le gusta. Y de pronto en el Antiguo Testamento, en la ley, no estaban esas, digamos, algunas de ellas. Por ejemplo, las borracheras. Se dan cuenta que también hoy en día al Señor, digamos que en el nuevo pacto nos la muestra y nos dice, oiga, la borrachera no me gusta. Y no es parte de la ley como tal, pero sí, el Señor aquí nos le está mostrando las envidias. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que dicen, no, es que solamente hay pecados como la homosexualidad, el homicidio, solamente esos pecados así fuertes que Dios condena, esos que son inmorales. Mire todo lo que está diciendo aquí que realmente desagrada a Dios. No solamente son esos pecados grandes, entre comillas, sino una envidia, un celo, una ira, una contienda, ya te hace pecador. ¿Y a qué voy? A que dice la palabra de Dios que la transgresión de un solo punto de la ley te hace transgresor de toda la ley. Es decir, que si tuviste una envidia, deja de sentirte tan santo y tan perfecto porque no eres homosexual o fornicario. Si tuviste una contienda, una pelea, entonces ya te das cuenta de que estás de pronto en esta carne de pecado, como decía Pablo. El mal que no quiero hacer, eso hago. Ahora, la diferencia, ¿cuál es?
que tú lo quieras hacer o no lo quieras hacer. Eso es lo que marca la diferencia, la intención del corazón. Porque hay gente que peca adrede, a propósito, sabiendo que lo quiere hacer, que le gusta, que se deleita en eso. Y ya vemos personas que caemos en el pecado y que cometemos errores todo el tiempo, porque todos los seres humanos cometemos pecado todos los días, pero muchas veces es sin querer, sin intenciones, es sin desearlo. Y hay muchos que están atados, por ejemplo, por la drogadicción. Esa es una atadura muy fuerte. Y entonces uno que es envidioso, que es celoso, que es iracundo, anda condenando al que todavía está en la drogadicción, cuando el drogadicto como el celoso realmente están desagradando a los ojos de Dios. Y los dos pecados son iguales a los ojos de Dios, son pecado. Entonces, ¿por qué a veces dice la palabra del Señor que nosotros miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro propio ojo? ¿Por qué no, en lugar de estar condenando, hablamos de la gracia y el perdón de Jesús y le exhortamos a la gente para que no se aleje de Dios nunca? Porque la única forma de vencer algún día ese pecado que se enseñorea de nuestra carne es andando en el Espíritu, todo el tiempo llenos del Espíritu Santo de Dios con Jesús. Si usted se aparta, si usted se aleja, el Espíritu Santo de Dios sale de usted y comienza a dar su batalla solo. Y en sus propias fuerzas no va a vencer nunca el pecado. El pecado se va a enseñorear de usted. Pero hay cosas que usted quiere abandonar, quiere dejar, y usted trata de con su fuerza de voluntad pelear. Voy a dejar la drogadicción, voy a dejar la fornicación y lo voy a lograr. Y en sus propias fuerzas no puede. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo para vencer, para poder ganar. Y no es una lucha que vas a ganar de un día para otro, porque a veces nos han querido pintar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús como un acto de magia, un arco mágico. Tú te sumerges en el agua y te levantas del agua como una nueva criatura. Y tú creíste en Cristo y nueva criatura eres. Entonces ya eres perfecto de la cabeza a los pies. Ya eres santo, supuestamente. Eso es lo que nos han querido meter en la cabeza. Y eso es mentira. No se puede. O sea, nosotros no podemos sernos santos en nosotros mismos y perfectos en nosotros mismos, sino llenos del Espíritu Santo de Dios. Con Él podemos pelear. Poco a poco vamos a ir batallando, vamos a ir venciendo día tras día. Por eso se llama la batalla de la fe. Por eso es una carrera. Es como una competencia y todos los días tienes que pelear. Y si estás peleando solo, pues te va a ganar. Pero si tú peleas lleno del Espíritu Santo de Dios, vas a tener una fortaleza, una convicción. Vas a poder pelear y vencer. Y entonces va a llegar la chica seductora, bonita, a parecer como alguien agradable a tus ojos, y tú estando casado, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, vas a decir, no, yo tengo a mi esposa, yo amo a mi esposa, estoy feliz, lleno del Espíritu Santo, y no voy a dejar que el Espíritu Santo se vaya de mí. Pero si tú dices, no me interesa la iglesia, yo no escucho palabra de Dios, nunca oro, nunca leo la Biblia, no me interesa, entonces tu espíritu está dormido, está apagado, y no, el Espíritu Santo de Dios no habita en ti. Y tú dices, se aparece la chica bonita y tú estás casado. Y tú dices, no, yo voy a desecharla, no me interesa. Y sigue el enemigo, porque ya no va a ser solamente una contienda de tu carne. Va también a venir el enemigo y va también a venir el mundo, que son los otros dos enemigos que tenemos, los demonios y el mundo. Y entonces van a venir los amigos a decir, ay, pero es que eso es normal, eso no pasa nada. Yo lo hice y mira, no ha pasado nada malo. O el demonio también va a empezar a hablarte. Sí, hazlo, tú puedes, no pasa nada, tu esposa no se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esos tres enemigos, la carne, los demonios y el mundo, que son las personas que ya se acostumbraron y normalizaron el pecado. Y entonces, si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, caes. Así no quieras. A eso iba, así no quieras. ¿Por qué? Porque el pecado está en la carne. Entonces he escuchado a muchos esposos y a muchas esposas, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. Pero entonces, lastimosamente,
Lee Hebreos 7, Jesús. Lastimosamente amando a tu esposo y a tu esposa, aunque ames a tu esposo y a tu esposa, y estés en la carne, lastimosamente sin el Espíritu Santo de Dios, a veces la gente cae porque esa carne es muy débil. Y por eso dicen, yo lo amo, pero le fui infiel, le fallé. Y quiero estar con mi esposo, pero lastimosamente esta persona me sedujo y yo cometí el error y fallé. Y vinieron pensamientos a mí de que estábamos mal, de que mi esposo no me trataba tan bien, de que había mucha pelea. Y entonces caí, pero yo no quiero volver a caer. Y hay personas que vuelven a caer aún amando a su pareja. ¿Por qué? Porque nuestra batalla también es con nuestra propia carne. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchas veces nos pasa lo que dice Pablo, el mal que no quiero hacer ese hago. Lo que Dios va a investigar en tu corazón y va a analizar y va a leer es si querías hacerlo o si no lo querías hacer. Eso es lo que Dios va a ver. ¿Cuál era la intención de tu corazón? Pero si tú lo querías hacer, obviamente el Señor va a decir, tú me has desechado, tú me has aborrecido, tú no has querido lo que yo quiero, tú quieres lo contrario a lo que yo quiero. Entonces se va de ti, se va el Espíritu Santo y te deja ahí solo batallando solo. Pero si el Espíritu Santo ve en tu corazón que tú querías hacer conforme a la voluntad de Dios, que tú no hubieras querido caer, el Espíritu Santo dice, bueno, aquí me quedo y aquí vamos a batallar y aquí te voy a ayudar y vas a vencerlo. Y va a ser una lucha diaria. Y todos los días va a venir el enemigo a atormentarte, Satanás y sus demonios, a ponerte la tentación, a hacerte oler lo que te hacía caer en tentación, el olor del alcohol. Tú no querías embriagarte más, pero el diablo va a traer esa fragancia, ese olor, ese olor particular del alcohol. Y te va a hacer sentir esas ganas de tomar. Pero como vas a estar lleno del Espíritu Santo de Dios, vas a decir qué feo que huele. Y así es cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que tú recibas hoy la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, porque es la única forma en la que tú vas a poder luchar y vencer al enemigo. Hebreos 7. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dense cuenta cómo el Señor nos puso el nivel súper alto. Ya no es solamente el homicida. Sí lo menciona aquí, pero no solamente es el homicida. También dice los celosos. Dense cuenta, nos puso a los homicidas al nivel de los celosos, o a los celosos más bien al nivel de los homicidas. Se da cuenta de lo fuerte que es este tema de la perfección y de cómo somos tan imperfectos y de cómo es necesario que usted tenga una relación profunda con Dios para que usted no pierda como esa sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Si usted no está sintonizado, no conoce el corazón de Dios, entonces va a comenzar a condenar a todo el mundo por cualquier pecado, pero usted se cree santo y perfecto. En cambio, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo redarguye, dice la palabra, y lo convence de pecado. Voy a volverles a leer. Idolatría, desde el principio. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí decimos todos, coincidimos de que son pecados, ¿cierto? Decimos, sí, claro, eso es pecado. Pero escuchen lo que sigue: enemistades, pleitos, celos, para los celosos, iras, contiendas, disensiones. ¿Se dan cuenta? Eso también es pecado. Y está al mismo nivel de lo que sigue: herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces el Señor está diciendo, realmente el estándar es bastante alto. Dice, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted tiene celos de su pareja, mire lo que dice aquí: no heredará el reino de Dios.
los que andan por ahí condenando a los homosexuales, a los fornicarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo a veces vemos la paja en el ojo del hermano y no la viga en nuestro propio ojo? A los ojos de Dios, si fuera por ley, ya nos habríamos condenado todos. Por esa razón es que Jesús murió en la cruz. ¿Para qué? Para darnos entrada y para que podamos tener la opción de arrepentirnos, pedir perdón y recibir la gracia que Jesús nos quiere dar. Jesucristo quiere que nosotros nos limpiemos de todos esos pecados, grandes y pequeños, con su sangre, como arrepintiéndonos de corazón. Y a veces le decimos a una persona, si vuelves a caer es porque no te arrepentiste de corazón. Y el Señor es el único que puede saber si esa persona de verdad está sufriendo por su pecado o si esa persona se está deleitando en él. Solo Dios lo sabe, solo Dios sabe qué intención hay en el corazón. Si esa persona está pecando porque quiere o porque realmente ese pecado se ha enseñoreado de la persona. Entonces este es un tema bastante profundo y amplio. Por esa razón, mejor quédese callado. Mejor no vuelva a acusar, a condenar, a juzgar a otra persona. ¿Por qué? Porque de pronto usted está pecando más a los ojos de Dios que la otra persona. Porque de pronto la otra persona no quiere cometer el pecado que está cometiendo porque ese pecado está metido en su carne y se ha enseñoreado de esa persona. Y Dios ve que esa persona en su corazón no quiere hacerlo. En cambio usted muchas veces está en un pecado queriendo cometerlo. Entonces Dios, ¿qué va a poner en la balanza? Este hace lo que no quiere, como dice Pablo. Pablo dice, yo el mal que no quiero hacer hago, porque él reconoce que todavía hay pecado en la carne. Entonces hay otro que de pronto no es como Pablo y dice, ay, yo sí voy a juzgar, yo sí voy a condenar, o yo voy a ser celoso, iracundo, voy a generar contienda. Porque estas personas que juzgan se han dado cuenta que hay un común denominador, generan contienda. Si se han dado cuenta de eso, son pendencieros, les gusta la contienda. Y tratan de imponer su forma de pensar. Incluso insultos, ignorante, dicen, tú no sabes, tú que te maquillas, tú que haces esto, o aquello. Entonces, les gusta contender, les gusta pelear, imponer su forma de pensar con grosería. Y entonces no se dan cuenta que están desagradando a Dios más que el otro pecador que no quiere hacer lo que está haciendo. Sí me hago entender, es un poco difícil, pero yo sé que el Espíritu Santo está revelándote ahí detrás de la pantalla lo que estoy tratando de hacer entender. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Aquí están los frutos del Espíritu Santo cuando su espíritu está lleno del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo sabes tú que una persona tiene el Espíritu Santo dentro? Porque es amoroso. En cambio, esas personas pendencieras que andan peleando diciendo que tienen la verdad, ¿a cuál secta perteneces? Lo primero que lanzan es su veneno, parecen serpientes y se creen perfectos y santos. ¿A cuál secta perteneces? ¿Cierto? ¿Dónde está tu amor? Si el fruto del Espíritu Santo, el primero es el amor. Esa forma de manifestar el amor ¿es en serio el fruto del Espíritu Santo? Decir a cuál secta perteneces. Si dijo esa palabra es porque seguramente se cree santo y perfecto y cree que tiene la verdad absoluta y se cree mejor que todos, ¿cierto? Esos que entran a live a juzgar y a condenar, que dicen, ay, está predicando, es que me han dicho cosas tan hostiles y tan groseras, a veces que yo me sorprendo, como una vez me escribieron, bueno, han escrito tantas cosas tan hostiles y tan groseras que yo digo, wow, y se supone que son siervos de Dios, y se supone que están defendiendo por el celo de Dios, pero esa no es la forma de manifestar el amor de Dios. Realmente me han sorprendido muchos religiosos que se creen santos y perfectos. Por eso es que Jesús siempre tenía que soportarlos, ¿no? A los fariseos que se creían santos y perfectos. Y les tuvo que decir, llegó un momento en el que le explotó
y les dijo sepulcros blanqueados, por fuera bien blancos y por dentro llenos de huesos muertos, hipócritas. Entonces es tremendo cómo muchas personas dicen que son supuestamente siervos de Dios, que supuestamente aman a Dios, que supuestamente profesan el amor de Dios, predican el amor de Dios, enseñan el amor de Dios. La magnitud del amor de Dios fue tan grande que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero no esperan el momento para lanzar la piedra, para condenar, para juzgar, para decirle a las personas, usted por su pecado ya se va a ir al infierno. Entonces, más el fruto del amor, del Espíritu, es amor. Si usted está lleno del Espíritu Santo, va a tratar con amor, va a tratar con misericordia, con respeto. ¿Cuántas personas que lastimosamente están atadas por el pecado de la homosexualidad? Y a veces el creyente dice, ay, eso es pecado, eso a Dios lo aborrece, no lo voy ni a saludar y mejor que ni me mire. Oiga, ¿dónde está el Espíritu Santo en usted y el amor de Dios que tiene que profesar? ¿A usted qué le importa el pecado del otro? Solamente Dios puede juzgarlo. Solamente Dios sabe si esa persona quiere o no quiere estar en esa situación. Solo Dios sabe cuál es la herencia espiritual de esa persona. Muchas veces los propios papás los desechan. ¿Y saben quién tiene la culpa de eso? Los propios papás. ¿Sí sabían eso? No porque les enseñen o no les enseñen algo, porque la homosexualidad es consecuencia de la idolatría y es algo generacional, es una maldición, no es una enfermedad. Y muchas veces la idolatría de los papás, de los abuelos, de los tatarabuelos, de los antepasados, la paga un descendiente con una maldición que se llama así, homosexualidad. Entonces los propios papás que tienen la culpa porque han sido idólatras de esa maldición que ha caído sobre sus hijos, a veces desechando a los hijos porque tienen esa maldición de homosexualidad y no saben que el culpable es él o ella, porque la idolatría es la que causa esa maldición generacional en la descendencia. Eso está en la Biblia. Y si me van a pedir versículo, no se los voy a dar. Vayan y búsquenlo, léanla para que aprendan a leer la Biblia. Porque a veces yo soy muy generosa y les digo, sí, esto está aquí y aquí y aquí. Y claro, no leen la Biblia completa. Vaya y léala toda y verá. Porque sí, porque tiene una maldición ahí marcada. Nacieron así porque sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos practicaron la idolatría. La única forma es creyendo en Jesús. Es la única forma. Acercándose a Jesús, cubriéndose con la sangre de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo y no separarse nunca de Dios. Y hay mucha gente que a veces cae, que dice, no, yo quiero estar con Dios, yo quiero recibirlo. Gracias, Dios te bendiga, Octavio. Yo quiero recibirlo, pero caí. Y me ha pasado mucho, me escriben mucho personas que quisieran dejar ese pecado y que lastimosamente no pueden. Y el Señor me muestra cuánto los ama y les dice, tú no te apartes de Dios, tú sigue adelante que el Señor te ama, que el Señor aún a pesar de ese pecado que es igual que cualquier otro, te ama y te quiere salvar. Así que tú sigue buscando a Dios y el Señor va a liberarte si es su voluntad. Y si no, pues vas a seguir batallando todos los días de tu vida. Pero el Señor lo que va a ver es lo que hay aquí en el corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? El mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces el Señor va a ver nuestra motivación. ¿Por qué caemos en el pecado? ¿Porque nos deleitamos en él? ¿Porque nos gusta? ¿O porque realmente es algo heredado? Es una raíz metida hasta lo más profundo. Dios sabe todas esas variables. Nosotros no las sabemos. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso nosotros no podemos seguir juzgando y condenando. Debemos ser instrumento del amor de Dios. Dice que aquí otro fruto del Espíritu, ¿cuál es? El gozo. Si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, va a estar gozoso. Miren, a los que tienen depresión, a los que tienen ansiedad, a los que han tenido intentos de suicidio. Yo fui una de ustedes.
Yo también tuve ansiedad, también tuve depresión, también no tuve el intento, pero sí también quise suicidarme. Y cuando Jesús llegó a mi vida, me llenó de tal manera mis vacíos, cambió totalmente mi lamento en gozo. Realmente lo mejor que le puede pasar a una persona es ser llenos de la presencia de Dios. Que a donde tú vayas, el Espíritu Santo de Dios esté dentro de ti, te acompañe y que sea cual sea la situación que enfrentes, ya no vuelvas a sentir esa tristeza, esa amargura, esa soledad, esa sensación de luto que muchas veces no tiene razón de ser. Nadie ha muerto y lo sientes. Así es la depresión, ¿cierto? Yo lo describo así porque así me sentía yo. Y el Señor llegó a mi vida y me limpió, me liberó por completo. Nunca más, por más... Miren, he vivido situaciones bien duras en mi vida después de eso, pero nunca más volví a sentir esa ansiedad y ese deseo de morir y esa situación espantosa de la depresión y de la ansiedad. Entonces miren cómo el Señor transforma nuestra vida y trae un fruto a nosotros, que es el gozo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestro espíritu. Paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Levanten la mano. Paciencia. A mí, muchas personas me dicen, tú eres una persona muy paciente, tú eres demasiado paciente. Y yo les digo, pues la paciencia, no sé si es algo que el Señor me dio y que nací con ello, realmente no lo sé, o si es algo que recibí cuando el Señor me llenó de su Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que es terriblemente impaciente. ¿Y qué trae la impaciencia? Trae fracasos, ¿cierto? Hay gente que quiere todo para allá. Quiero que mi familia sea creyente. Rápido, ya, que vayamos juntos a la iglesia, mañana mismo todos juntos. Yo quiero que dejen de pecar rápido, todo de afán. ¿Y qué hacen? Dañar la relación. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer canzones, empiezan a fastidiar, empiezan a decir, oiga, vamos a la iglesia y a cansar, vamos, y deje ese pecado y se vuelven cantaletudos y cantaletudas, se vuelven canzones. La persona impaciente se vuelve cansona, ¿sí se han dado cuenta? Que es todo para allá, todo rapidito. Entonces es una persona que todo el tiempo va a tratar de que vayan los demás a su ritmo, que todos los demás tienen que cambiar a su ritmo, que todos los demás tienen que caminar a su ritmo. Y el Señor pone en nosotros un fruto que es la paciencia. Sea paciente. Su proceso no es igual al de su hermano, al de su esposo, al de su papá, al de su hijo. Usted tiene que ir despacio. Deje que el proceso del otro, el otro lo lleve despacio, lo camine despacio a su ritmo. Usted sigue avanzando, no se detenga, pero tampoco jale a los otros. Sí está bien, usted sí vaya a la iglesia, usted lea la Biblia, usted ore, pero no los jale, no los presione, porque del afán no queda sino el cansancio literal. ¿Qué hace? Dañar su relación con los suyos, con su familia. No trate de obligarlos, déjelos que ellos van a tener su proceso. Cada quien tiene su relación personal con Dios. Entonces trate de no exigirles, de no obligarlos, de no incomodarlos. Simplemente el cansancio produce impaciencia, sí. Por eso tiene la palabra de Dios también dice, los que estén cansados y fatigados, vengan a mí y yo les haré descansar. Entonces corre a los brazos del Señor y dile, renueva mis fuerzas, dame nuevas fuerzas y el Señor te va a dar nuevas fuerzas para seguir enfrentando tu situación. Cuando lleva ya varios años, cuando ya se vuelve larga la espera, es cuando más evidente se hace, ¿cierto? El cansancio. La impaciencia se nota más cuando entre más tiempo pase. Es donde más debe orar, es donde más debe ayunar, es donde más debe trabajar en usted, en su propia carne, para que usted pueda soportar el ritmo del otro, para que usted pueda tenerle paciencia. Dice benignidad. ¿Qué es benignidad? Buscar siempre el bien para usted y para los demás. Eso es benignidad. El Espíritu Santo de Dios
cuando está llenándolo a usted, busca el bien para usted y para los demás. Por ejemplo, una persona que anda condenando por el pecado a otros, ¿está buscando el bien de los demás? Esos que dicen, la ira de Dios ya viene, lo que hacen es que la gente se aleje de Dios. Lo que hacen es que la gente no le interese escuchar de Dios. Eso no es benigno, eso no es bondadoso. Bondad sigue. Eso no es bueno. Lo único que hacen es mostrar y presentar a un Dios castigador que está esperando la hora de castigar y de lastimar y de hacer daño. Lo que el Señor quiere es que nosotros exhortemos con amor, que nosotros enseñemos del arrepentimiento y ya cada persona toma su decisión. Yo les enseño también del arrepentimiento, ¿cierto? Ayer hablamos de eso. Pero el Señor quiere Él redarguir y convencer de pecado. Como dice la Biblia, ¿quién redarguye y quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer de pecado a una persona señalándola, acusándola y condenándola. El que convence es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Que usted esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi función? Que usted no se aleje del Espíritu Santo, que usted siga buscando a Dios, que usted esté a los pies de Cristo, porque es la única forma en la que el Espíritu Santo va a seguir trabajando en usted. Entendamos eso. No nos podemos alejar de Dios para poder vencer ese pecado que queremos vencer. No es que usted lo va a vencer primero y luego va a tener una relación con Dios. No, es al contrario, funciona al revés. Tenga una relación con Dios para que pueda vencer el pecado, porque solito no puedes. En tu fuerza de voluntad no puedes, tienes enemigos muy fuertes. Tu propia carne, eso es lo que estamos leyendo, tu propia carne es tu principal enemigo. Tu siguiente enemigo, el diablo, los demonios son muy fuertes, tienen sus artimañas, tienen sus planes maquiavélicos, tienen experiencia de muchas generaciones en dañar seres humanos. Y el mundo es otro enemigo, la corriente de este mundo, eso de que se ha normalizado el pecado. Entonces, tenemos enemigos tan fuertes y tú en serio piensas enfrentarlos solo para luego encontrarte con Dios. No, es al contrario, no te separes de Dios para que puedas vencer al enemigo, para que puedas vencer tu pecado que está en tu carne, para que puedas vencer la corriente de este mundo. ¿Sí? Dice que nosotros debemos tener fe cuando el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vas a comenzar a llamar las cosas que aún no son como si ya fueran. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si estás enfermo, si estás en esa esclavitud de algún pecado, en esa drogadicción, vas a decir, soy libre. En el nombre de Jesús soy libre. Y ya no voy a volver a tomar nunca más, no voy a volver a fornicar, no voy a volver a drogarme, porque el Señor me ha hecho libre. Y aunque todavía estés atado en ese pecado, todos los días declara, soy libre, ya soy sano, ya no estoy atado por esa obra de las tinieblas o esa atadura de ese pecado, en el nombre de Jesús. Entonces declara lo que aún no es como si ya fuera, dice la Biblia, para que sea hecho. El poder de la declaración con convicción, con certeza. Dice mansedumbre. Miren lo que somos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que hemos recibido ese fruto del Espíritu Santo. Mansos, mansedumbre. Sin embargo, a veces el mundo se aprovecha de eso, ¿cierto? Yo tenía una frase hace años porque a veces cuando uno dice que es creyente, trata a la gente de aprovecharse de la situación, de que uno es creyente y a veces a lastimarlo, hacerle daño. Usted tiene que perdonar, usted tiene que orar por mí, entonces es como poner en una balanza las cosas. Yo decía, yo soy mansa pero no mensa. Era una frase que usaba bastante seguido. Entonces, tenemos que aprender a usar esa mansedumbre, a ser mansos. No es fácil, realmente no es fácil ser mansos.
La gente a veces te lastima, te hace daño y te dice, tú tienes que perdonar porque tú eres creyente, o te ponen en lupa siempre, ¿cierto? Te ponen en lupa y tú ¿por qué no perdonas? ¿Tú por qué no olvidas? ¿Tú por qué si eres creyente no haces esto o aquello? Ah, claro, entonces me pueden hacer lo que quieran porque yo soy creyente. Entonces me pueden lastimar lo que quieran porque yo soy creyente. Entonces, pues eso sí es difícil. Realmente esa mansedumbre de Jesús. Algunos dicen es que Jesús dijo, ponga la otra mejilla. Y a veces se aprovechan, ¿cierto? Entonces nosotros somos mansos, sí, pero no somos ingenuos ni tontos, ¿cierto? Entonces esa mansedumbre siempre, yo siempre he dicho, me humillo delante del Señor, pero delante de los hombres no tengo por qué postrarme. Delante de los hombres no tengo por qué estar humillada. Creo que esa mansedumbre no necesariamente es soportar y tolerar el pecado de los demás sobre nosotros, el señorío, que nos lastimen, que nos hagan daño. Más bien es una mansedumbre delante del Padre, delante de Dios. Debemos ser mansos delante de aquel que nos quiere bendecir y que busca que nosotros seamos obedientes, así como un papá o una mamá que le dice a un hijo haga esto o aquello y que busca su obediencia. Un hijo mansito, un hijo juicioso, un hijo que obedece, así. Pero entre hombres es difícil esa mansedumbre entre seres humanos porque los hombres lastimosamente se enseñorean cuando ven a una persona mansa y tratan de aprovecharse de la situación. Entonces hay ocasiones en las que el creyente se convierte como en una persona ingenua, inofensiva, indefensa ante esa mansedumbre. Entonces hay que tener cuidado con esa mansedumbre y saber a qué se refiere. Templanza, ¿se dan cuenta que enseguida está la templanza? Enseguida la mansedumbre, mansedumbre a los ojos de Dios. Templanza con los hombres, berraquera. Templanza, carácter. ¿Sí me hago entender? No me voy a dejar humillar de los seres humanos. Yo me humillo a los pies de Cristo, pero delante de los seres humanos, así como para que me pisoteen mis derechos, para que me pisoteen mis sentimientos, no. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque siempre tratan de ponernos la pata encima como para que nosotros dobleguemos y nos hacen sentir mal, y no es así tampoco. No es para que nosotros, esa mansedumbre no es para que nosotros les toleremos que nos maltraten, ¿cierto? Y nos ponen lupa a los creyentes. Y usted sí hace esto y esto y esto, ay, ¿y usted por qué no ve lo que usted hace? Yo a veces les digo, a veces me dicen, ay, ¿usted por qué dijo esto o aquello? ¿O hizo esto o aquello? Como tratando, y si usted es creyente, ¿y por qué hace estas cosas? Y yo digo, ay, ¿usted no? ¿Y entonces usted no es creyente? ¿Y usted entonces por qué dijo o hizo aquello si usted también se supone que es creyente? Así sean de diferentes religiones, usted también dígales, usted se supone que también cree en Dios. ¿Y usted por qué no hace lo mismo que me está mandando a hacer a mí? Bueno, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Digamos amén. Ya hemos crucificado la carne. Por esas razones que tenemos que hacer ayunos para que la carne mengüe y crezca el Espíritu. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren cómo termina este versículo. No nos hagamos vanagloriosos. Algunos que han dejado un pecado se vanaglorían a sí mismos. No reconocen que fueron libres de ese pecado porque el Espíritu Santo que está dentro de ellos les ayudó a tener la fortaleza para vencerlo y porque la sangre de Jesús les dio la libertad, sino que dicen, no, es que yo soy muy fuerte y tengo fuerza de voluntad para dejar de tomar, para dejar de fornicar, para dejar de hacer esto o aquello. No, Señor, no fuiste tú. Tú pusiste la decisión. El que hizo todo fue Jesús con su sangre que te liberó del pecado. Y el que te ayudó fue el Espíritu Santo que está dentro de ti para que no vuelvas a pecar. Pero eso no significa que tú solito te hayas liberado del pecado. Bueno, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dos pecados que parecen insignificantes,
envidia y contienda. Pero realmente son importantes. Si usted está en la carne o si usted está en el espíritu, eso va a marcar una diferencia. Si usted es pendenciero, si a usted le gusta la contienda o si usted es pacífico. Eso marca la diferencia si usted anda en espíritu o no. Vamos a adorar al Señor, que me preguntaba allí cómo se hace el ayuno. Tienes que ponerte unas horas. Primero, si nunca has hecho un ayuno, solamente hazlo de horas. Por ejemplo, 3 horas, 4 horas. Puedes decir, bueno, no voy a desayunar, pero voy a almorzar. Pero no solo es dejar de comer, sino que tienes que estar en oración. Tienes que estar adorando, orando, leyendo la Biblia. Eso es un ayuno correcto.